Mónica, muchas gracias por recibirnos. ¿Te puedes presentar? ¿Quién es Mónica Mayer? Soy Mónica Mayer y soy artista visual. ¿Cuándo y cómo conociste a Estrella Carmona? Yo supongo que a Estrella Carmona le he de haber conocido a partir del 89, que es cuando empiezo yo a escribir en el Universal. Tuve una columna durante 20 años y entonces me tocaba ir a todas las exposiciones. Supongo que la conocí ahí, pude haberla conocido antes, realmente no me acuerdo, pero sí empecé a seguir su trabajo de una manera más consistente. ¿Qué representa la obra de Estrella para ti? Lo que siempre me llamó la atención, porque bueno, yo estoy interesada en el arte feminista, estoy interesada en la discusión del tipo de trabajo que hacen las mujeres artistas y si es o no feminista. Entonces el trabajo de Estrella se salía de la norma siempre, porque la mayoría de las artistas estaban tratando temas de la familia, temas de la casa, temas de la discriminación, de la violencia, y Estrella estaba haciendo fábricas y estaba haciendo esta cosa muy viril y muy masculina. Entonces a mí eso me interesaba mucho, porque para mí pues no tiene que ver que sea un solo tema desde el arte feminista. Yo creo que cualquiera puede poner un enfoque, y para mí ella estaba cuestionando lo masculino, estaba cuestionando el poder, estaba cuestionando esta virilidad desbordada, y se me hacía muy interesante porque era una artista que tenía una voz propia. Entonces me interesaba mucho seguir su trabajo y ver lo que estaba haciendo. ¿Podrías platicarnos sobre ser creadora en la década de los 80 y 90? ¿Cómo fue ese contexto para ti y para Estrella? Los 80 fue una época complicada, porque empiezan cambios políticos muy fuertes. Es una época a partir del 82 de devaluación tras devaluación, tras devaluación, tras devaluación, tras devaluación, más precarización del arte. Nos toca el temblor del 85, que viene a alterar toda la sociedad, y con ella un cambio. Empieza a haber, por ejemplo, muchos espacios independientes, muchos espacios de artistas alternativos. Entonces también fue muy divertido en ese sentido. También empieza todo este cuestionamiento desde el arte de las mujeres, que a mí se me hacía particularmente importante, ¿no? ¿Recuerdas la exposición Ejercicios de Guerra de Estrella Carmona en el Carrillo Gil en 1991? Mira, quizá no me acuerde de ella exactamente, aunque sí fui, y creo que hasta le di un premio Polvo de Gallina Negra en uno de mis artículos que escribí, que a fin de año escribí así como el resumen del año, y lo hacía dando premios, y segura le di 2 premios a Estrella en mis premios Polvo de Gallina Negra. Entonces no sé si esta sea en 90 fue uno, y a ver, déjame ver si es el de 91, pero ay, es que esto tendría que verlo, pero sí sé que tengo aquí en nuestro compendio de mujeres artistas, tengo la egoteca de Estrella, y te puedo decir que de esa exposición escribió Carlos Blas Galindo, escribió Luis Carlos Emmerich, escribió Antonio Espinosa, escribió Silvia Navarrete. De arquitecturas militares, posteriormente la de 2001, pues Aurora Noreña, Jorge Luis Sainz. Entonces era bien impresionante, porque era un artista con una fortuna crítica impresionante. A mí me parece muy interesante cómo alguien que haya tenido tanta fortuna crítica en ese momento, después como que se nos pierde. Después vienen los años 90 y entra otra generación, entra el neoliberalismo, y empieza a ser mucho más difícil para las generaciones que están haciendo cosas como pintura. ¿Cómo se atreven a hacer cosas como pintura, no? Entonces es interesante, pero es un artista con Gonzalo Vélez, que se dedica básicamente a escribir sobre artistas de su generación, que es la generación de Estrella. Escribe 3 textos sobre ella. Entonces tenía una presencia en los periódicos constante. ¿Podrías contarnos sobre los textos que has escrito de Estrella? ¿Cuántos han sido? ¿En qué periódicos se han publicado? ¿Es posible consultarlos?
Yo escribí en el Universal y las veces que la menciono básicamente es con los premios Polvo de Gallina Negra que daba yo a final de cada año, y mencioné varias de sus exposiciones como las exposiciones más importantes del año. Entonces sí, eso se puede consultar. Escribí para un catálogo, que no tengo el catálogo, pero el texto se llamó Estrella Carmona, Sensaciones y Reflexiones tras una visita a su estudio. Y pues sí, me fui a ese estudio y eso fue lo que se presentó en el catálogo. Y fue muy lindo porque fue a partir de una plática muy larga y de entender cuáles eran realmente sus objetivos, no nada más lo que yo veía. Y acaba siendo un texto en el que pues hago una conjunción de ambas cosas, ¿no? ¿Cómo se llamaría la galería? Estaba aquí en la San Miguel Chapultepec. Ya sé cuál. Estaba en una esquina, ¿no? Donde era algo de el aire, al aire libre o algo del aire. Esa mera, que, la del aire. Creo que eran las oficinas de Origina, una revista, ¿verdad? Sí, probablemente en la revista Origina es donde sale, ellos publican y probablemente ahí está. Ya, sí, ese inmueble o esa esquina, era el estudio de Pancho Gilardi, el fotógrafo, me parece, si no me equivoco. Edu Laufer, pareja de Estrella por 20 años, continuó la promoción y difusión del trabajo de Estrella para las nuevas generaciones. Al principio, Edu se encontró con que varias instituciones no mostraban interés en presentar el trabajo de Estrella, y hasta la fecha en la Ciudad de México no se ha hecho una retrospectiva de su trabajo. ¿A qué crees que se deba esto? ¿Qué opinas al respecto? Por un lado me parece terrible y por otro lado se me hace lo más común del mundo. Yo creo que en México hay demasiados y demasiadas artistas de una gran calidad y muy poco mercado y muy pocas instituciones y muy poco presupuesto para que haya quien se dedique a hacer curadurías, investigar y hacer todo el trabajo necesario para llevar a cabo una exposición. Generalmente, en mi experiencia, las retrospectivas salen cuando alguien, o las exposiciones en homenaje, como sería en este caso, cuando alguien realmente asume el compromiso y dice, tenemos que hacer un homenaje a Estrella. No siempre es posible, pero pues se requiere ese tipo de empuje como el que tenía él para poder llevar a cabo una de estas exposiciones. Y el momento pues también fue difícil, ¿no? ¿En qué año murió Estrella? En el 2011. En el 2011, sí, pues es muy difícil que haya exposiciones retrospectivas de los artistas. En este programa de entrevistas nos compartieron en algún momento que se planeó una retrospectiva de Estrella, todavía cuando ella vivía, para el Palacio de Bellas Artes, un proyecto de la maestra Raquel Tibol. ¿Sabes algo al respecto? No. ¿Recuerdas alguna anécdota de Estrella que te gustaría compartirnos? No, realmente, ahora sí que mi trato fue más bien con las exposiciones y con el trabajo, y esa vez que tuve la oportunidad de entrevistarla más, pero así como anécdotas, no. Perfecto. Está muy poquito lo que dije, qué horror, qué pena. ¿Quieres compartirnos algo más? Pues déjame ver si puedo sacar el premio de una de estas, Okay. Y entonces te digo de qué fue el premio o algo por el estilo, ¿no? En 1991. Aquí está. Dice, en 1991 escribí este texto que se llama Los premios del Grupo Polvo de Gallina Negra, y a Estrella le tocó el premio Abajo las Florecitas. Se lo llevó Estrella Carmona por sus ejercicios de guerra en el Museo Carrillo Gil. Hasta el crítico Luis Carlos Emmerich se apantalló de que una mujer asumiera la temática de la guerra y la industria, que formara parte de la limitada lista de grandes temas de la pintura. Entonces sí, apantalló a todo mundo porque estaba haciendo estos temas de, ay, ¿cómo una mujer está haciendo un tema que sea de los grandes temas de la pintura, ¿no? Y luego,
Está el de... ¿Dónde anda? Ese fue ese y este fue... Este creo que nada más fue mención. Dice, en 1994 se llamó Ya se aburrieron las artistas feministas, los últimos premios de polvo de gallina negra, y es premio a las mejores individuales, Elena Villaseñor en el Museo del Palacio de Bellas Artes, Melanie Smith en la Galería OMR, Patricia Soriano, Museo Carrillo Gil, Joy Laville en la GAM, Estrella Carmona en la Galería Oscar Román, Magali Lara en la GAM, Teresa Morán en Bellas Artes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces era una manera de hacer un reconocimiento a las grandes exposiciones individuales de mujeres artistas que había habido ese año. Perfecto. Pues muchas gracias, Mónica. De nada. Y lo siento que no te pude decir más. No, está perfecto, está bien así. Concisa. 1. Salí del estudio de Estrella Carmona después de ver las obras que presentará en su exposición Arquitectura Militar en la Galería del Arte. Y a pesar de que lo que había visto eran pinturas de gran formato, me empezaron a acechar diversos sonidos. El golpeteo incesante de maquinaria pesada, el rechinido de las llantas de un tanque de guerra, el crujir de las llamas consumiendo todo a su paso, el silencio de un obelisco construido para tratar de darle sentido a la muerte violenta de cientos de hombres y a los gritos de dolor de sus familias. Ver sus pinturas me hace querer taparme los oídos. Número 2. El trabajo de Estrella siempre me ha intrigado. Ella pertenece a esa generación de mujeres artistas nacidas en los 60s que digirió los conceptos feministas de la década anterior sin asumirlos como propio, pero de cualquier forma ha desarrollado una obra en la que las cuestiones de género, o por ponerlo de otra forma, lo personal, es un elemento fuerte. Pienso en el trabajo de Mónica Castillo, de Patricia Soriano. Sin embargo, a esta artista veracruzana nacida en un 10 de mayo, siempre le he visto obra relacionada a todo lo que tradicionalmente consideramos viril, el poder, lo monumental y la guerra. Si en la cultura occidental, judio-cristiana y patriarcal las mujeres anteriormente representábamos la otredad y los planteamientos feministas nos llevaban a conquistar una voz propia que nos permite definirnos a nosotras mismas, Estrella es aún más radical y les pega con la misma moneda, haciendo lo masculino su tema de análisis. Ni siquiera tiene la consideración de pensar en ellos como individuos, en ese plano en el que todos, más o menos, tenemos salvación. Ella se lanza sin misericordia sobre el estereotipo. ¿Qué pensarán los hombres cuando ven su obra?